Apoyo escolar en matemáticas para alumnos de primaria y secundaria. Hoy veremos ángulos determinados por rectas paralelas y una transversal, ángulos alternos, correspondientes y conjugados. Bueno, comencemos con la clasificación de los ángulos. Tenemos dos rectas paralelas, es decir, que están equidistantes, como las vías de un tren. Nunca se cruzan o se cortan, siempre a la misma distancia entre ellas. Y tenemos una tercera recta que se llama transversal o secante, que corta a estas rectas paralelas en dos puntos. Estos puntos se llaman vértices. Comenzamos con los primeros tipos de ángulos que podemos observar, que son los ángulos opuestos por el vértice. Los ángulos opuestos por el vértice solo tienen el vértice en común y tienen la característica que ambos ángulos miden lo mismo, es decir, son iguales o congruentes. Acá tenemos otro par de ángulos opuestos por el vértice. Les vamos a poner nombre y vamos a tener que el ángulo 1 y 4 son iguales o congruentes. La palabra congruente significa que tienen la misma medida o la misma amplitud, miden lo mismo, al igual que el 2 y el 3. Ahora, ¿qué pasa con los ángulos de este vértice? Tenemos que el ángulo 5 y 8 van a ser congruentes entre sí y a su vez congruentes con el 1 y el 4, al igual que el 6 y el 7. Observen, van a tener la misma medida. Esto se da porque ambas rectas son paralelas, guardan la misma proporción de medida entre este conjunto de ángulos y este conjunto. Bueno, continuamos con los ángulos internos o interiores. Son los ángulos que están entre las dos paralelas, el 3, 4, 5 y 6. Y los ángulos externos o exteriores que están por fuera de las paralelas, el 1 y el 2, el 7 y el 8. También quiero que observen que esta recta transversal, también llamada secante, divide el plano en dos semiplanos, el semiplano a la derecha y el semiplano a la izquierda. Esto es importante en las definiciones. Bueno, comencemos por ángulos alternos. Definición. Son pares de ángulos, es decir, son dos ángulos, que están en distintos semiplanos, uno está de un lado y otro está del otro, con respecto a la recta transversal y no son adyacentes. No son adyacentes. ¿Cómo son los ángulos adyacentes? Son ángulos que comparten un vértice y un lado, por lo tanto son consecutivos y están apoyados, el resto de los lados, están apoyados sobre la misma recta. A su vez, un ángulo adyacente es suplementario porque sumados dan 180 grados. Para repasar más en profundidad qué es un ángulo consecutivo, adyacente, puesto por el vértice, les dejo acá un video para que repasen los conceptos con más profundidad. Bueno, ¿cómo pueden ser los ángulos alternos? También pueden ser internos o externos. Veamos los ejemplos. Ángulos alternos internos. El 3 y el 6. Como verán, uno está de un lado del semiplano y otro del otro lado. Y a su vez no son adyacentes. El adyacente de 3 sería 4 y el adyacente de 6 sería 5. Por lo tanto, están en distintos semiplanos y no son adyacentes. Y a su vez son internos, están entre las rectas paralelas. 3 y 6. ¿Cómo son? Son iguales o congruentes. El otro par de alternos internos va a ser 4 y 5. ¿Cómo son los alternos externos? Bueno, ya se lo imaginan. El 1 y el 8. De un lado y del otro lado respecto a la transversal. 2 y 7. ¿Qué observamos a su vez? Que este par de internos es congruente con este par de externos. El 3 y 6 es congruente con el 2 y el 7. Y a su vez el 4 y el 5 y el 1 y el 8, 4 y 5 es congruente con el 1 y el 8. Segundo tipo de ángulo, ángulos correspondientes. Definición. Son pares de ángulos que están en el mismo semiplano respecto a la recta transversal y no son adyacentes.
¿Cómo se forman? Uno es interno y otro es externo. Veamos los ejemplos. Tenemos un ángulo externo, que es el 1, y un ángulo interno, 1 y 5, externo, interno. A su vez, estos ángulos están en el mismo semiplano. Después vamos a tener el otro grupo, 3 y 7. 3 y 7, uno interno y otro externo. Después vamos a tener el 2 y el 6, uno externo o uno interno, ya del otro semiplano. Y el último par, 4 y 8, uno interno y otro externo. Por el color se van a dar cuenta que el 1 y el 5, el 8 y el 4 también son congruentes entre sí. Y el 7, 3, 2 y 6 también son congruentes entre sí. Bueno, y por último, tercer tipo de ángulos, ángulos conjugados o colaterales. Definición: son ángulos que también están en el mismo semiplano respecto a la transversal, no son adyacentes y pueden ser internos o externos. Veamos los ejemplos. Están en el mismo semiplano y son internos, 3 y 5. Estos ángulos no van a ser congruentes, sino van a ser suplementarios. Si yo sumo al 3 y al 5, me van a dar 180 grados. El otro par va a ser 4 y 6, también suplementarios. Y como se imaginarán, los conjugados externos, 1 y 7, y 2 y 8. Entonces, la característica principal de los ángulos conjugados es que son suplementarios entre sí. Súper resumen: ángulos alternos pueden ser internos o externos. ¿Cuáles son sus características? Están en distinto semiplano, no son adyacentes y son congruentes. Ángulos correspondientes están formados por un ángulo interno y otro externo. Sus características están en el mismo semiplano, no son adyacentes y son congruentes. Por último, los ángulos conjugados también pueden ser internos y externos, y la característica principal es que están en el mismo semiplano, no son adyacentes, suman 180 grados y por lo tanto son suplementarios. Un truquito para recordar mejor esta clasificación: los ángulos que empiezan con co, de correspondientes y conjugados, siempre están en el mismo semiplano. El alterno, como lo dice la palabra, alterna entre un plano y el otro. Los únicos que no son congruentes son los conjugados, que son suplementarios. Súper fácil. Si te gustó este video, hace clic acá para suscribirte. Suscríbete gratis a este canal. Compartí el video y dale un me gusta para ayudar a que Apoyo Escolar en Matemáticas siga creciendo. Muchas gracias.